Es un gusto estar con ustedes. Creo que la institución que organiza estas reuniones tuvo la amabilidad de invitarme hace unos días para que nos acompañe en lo que es la revisión de la atención primaria. Atención primaria en lo que corresponde al coronavirus. Entonces, vamos a intentar hacer una revisión más o menos relacionada con el tema, lo más cercana a la vida real y recordarles algo. En este momento, la atención primaria no está recibiendo la preocupación por parte del Estado, no está recibiendo la atención necesaria para que se pueda recibir a los pacientes con la infección por este virus, y creemos que ya es tiempo que se amplíe este tipo de atención. Lógicamente, es entendible entonces la preocupación de los organizadores en que se trate un poquito más estos temas desde lo que es atención primaria. No sé cuánto hablaremos de atención primaria, ni sé cuánto hablaremos del virus, ni sé cuánto hablaremos en realidad, pero espero que podamos aprovechar de estar juntos el día de hoy. Este es el virus. Ya ustedes lo han visto en fotografía y en una serie de revistas y que han estado mirando estos días y curioseando profundamente. Quizás es importante recordarles lo que ven aquí, donde está el puntero, es el spike. Es la llave, decimos así, esta es la llave del virus que va a ser en la cerradura de algunas células del cuerpo humano, donde va a encajar, porque como ustedes saben, cada microorganismo y cada virus, que de alguna forma podríamos llamarle microorganismo por el tamaño, pero no porque sea un organismo, en realidad ustedes saben que es una partícula. El virus es una partícula de lipoproteínas, la parte que estoy mostrándoles que es la envoltura, el envelope, la envoltura del virus es una lipoproteína, y este spike es el que está en la parte periférica, por eso el nombre de coronavirus, ¿ok? Que a su vez, como los que están aquí en el envelope, funcionan cada una de estas zonas del virus como un antígeno. Entonces, cuando decimos el antígeno viral, no es que haya un antígeno, sino que hay muchísimos antígenos del virus, como sucede con la hepatitis B, la hepatitis A o el virus del VIH, que son una multitud de antígenos que son reconocidos por nuestro organismo y se forman anticuerpos contra toda esa multitud de antígenos. Y cuando hacemos una prueba de ELISA, por ejemplo, que se puede hacer una prueba de ELISA contra este virus, lo que vamos a detectar son muchos anticuerpos contra los diferentes antígenos que tenga. Y luego hacemos una prueba de, por ejemplo, en el caso de VIH o hepatitis también, una prueba de West. Ok, este es el virus, este es el envelope, este es el spike, ok. Cada uno de estos les decía yo que es un antígeno, porque así se comportan como antígenos. Todas las partes del virus se comportan como un antígeno y nuestro organismo va a formar anticuerpos contra cada una de estas partes del virus. Como ustedes ven acá, solo para recordar, el coronavirus o la familia o el grupo de estos coronavirus no son seres vivos, son partículas. Son capaces, los coronavirus son capaces de producir enfermedades que van desde el resfrío común hasta la neumonía mortal. En el ser humano, muchos virus producen infecciones respiratorias, como ustedes saben, los adenovirus, el virus influenza y los coronavirus. Y los coronavirus son un grupo también. Aquí está toda una familia de virus, de los cuales 4 producen resfrío común en el ser humano y 3 de ellos la neumonía, que conocemos como severa o forma severa de infección del sistema respiratorio. Muchos, o casi todos, los coronavirus han sido descubiertos en aves, tanto aves de corral como las que no están en corral. Muchos también en gatos, perros, los dromedarios, especialmente el dromedario. Recordarán, el dromedario es el intermediario para el MERS. El MERS termina siendo un virus que desde los murciélagos pasó al dromedario y luego al ser humano y se quedó en el ser humano. Igual el SARS y el que tenemos nosotros ahora ha sido de un pangolín, probablemente fue el animalito que se encontró el SARS-2, que desde un murciélago pasa al pangolín y luego al ser humano, probablemente, porque es el animal que más cercano está a haber producido esa transmisión de virus. Recuerden, en buena cuenta, que estamos hablando de 7 coronavirus que causan enfermedad en los seres humanos y que hay decenas de ellos que producen enfermedades en gatos, perros y otros animales más. En el ser humano solo 7.
Y de estos 7, 4 producen neumonía, producen resfrío común. 4, y solamente 3 son los cuadros severos. Estos 3 cuadros severos son desde el 2002, que llegó a la China, el SARS, que fue así conocido, ¿no es cierto? El 2012, que aparece el MERS en el Medio Oriente, es infección respiratoria severa, y el SARS, la infección respiratoria severa también en la China. Pero vean ustedes, son casi 10 años que pasan del 2002, que está en la China, al 2012, otro coronavirus, y ahora estamos en el 2020. O sea, 8 años. Esto significa que probablemente en un tiempo relativamente corto, 8 a 12 años, pudiera aparecer un nuevo coronavirus o algún otro virus. Por eso que hace algunos meses, cuando se refería mucho a la gente a un hombre muy inteligente, muy hábil con lo que son computadoras y que ha tenido que ver con las computadoras y los programas de cómputo, recordarán, él hizo un comentario el año pasado que en algún momento vendrá un virus. No es porque lo esté construyendo ni lo esté haciendo crecer y preparándolo para una epidemia, sino que es simplemente evolución natural de los virus y de lo que sucede en nuestro planeta. Los virus estaban antes que nosotros. Nosotros venimos a quitarles espacio, aunque parezca mentira. Y nos quejamos contra los virus como si ellos fuesen los grandes invasores del planeta. Los invasores somos nosotros. Y los virus lo que hacen es utilizar nuestro sistema de replicación celular, o sea, nuestro ADN, nuestro ribosoma, nuestros RNA mensajero, de transcripción, en fin, todo el sistema de replicación que nosotros tenemos en nuestro organismo, nuestro sistema de replicación celular, para los virus a su vez replicarse con ese mecanismo, porque los virus son incapaces de replicarse. Esto es sumamente importante. Muchas veces la gente se preocupa porque el virus está en la superficie cualquiera. No se olviden que tienen que limpiar bien el escritorio porque ahí se va a quedar el virus. Usted viene mañana, toca esta parte y va a haber más virus que el que hay hoy día. Es un absurdo pensar en eso, porque si hoy día yo dejo en una superficie de vidrio, por ejemplo, que es donde muy bien puede vivir el virus hasta el día siguiente y quizás 2 días más, lo que va a suceder es que conforme transcurren los días, disminuye la cantidad total del virus que había en esa superficie el primer día. Y en cualquier otra superficie, con el transcurso de los días, va a ir disminuyendo esa cantidad. En ningún caso, en ninguno, va a aumentar la carga viral, salvo que existan células vivas. Y del tipo de células que permiten la replicación de este virus. Si este virus se replica, por ejemplo, en gatos, le ponemos una célula de pato y no va a suceder nada, no se va a poder replicar porque no tiene esa capacidad de adaptación a cualquier tipo de célula. Este concepto es sumamente importante, aunque parezca ser una tontería. Cada virus tiene una predilección celular y una predilección por la raza, me refiero a la raza humana en realidad, ¿no? Por el ser al que está atacando. Si es un animal, como el hombre, o es un animal como el dromedario, por ejemplo, porque va a tener predilección. Es lógico, entendemos nosotros que los virus que producen hepatitis tienen predilección por la célula hepática, ¿no es cierto? Los que producen resfrío, las células que están en el tracto respiratorio. El VIH ataca a los linfocitos, como ustedes saben. Entonces, y que puede suceder que afecte otras células adicionalmente, porque los receptores que están en nuestras células pueden estar también en alguna otra en menor cantidad. Y de esa manera uno entiende que haya afectación de otros tejidos, además del fundamental. En el caso del coronavirus del que estamos hablando ahora, el tejido respiratorio es su blanco fundamental. CEA, o sea, la enzima convertidora de angiotensina 2, es el blanco fundamental de este virus y está especialmente en los pulmones, como ustedes saben. Los neumatocitos son el lugar exacto donde están en el tracto respiratorio alto. También hay una gran cantidad de receptores. Está en el tubo digestivo, en los riñones, en el corazón, en los vasos. ¡Qué importante! En el corazón tiene una predilección especial. Este hecho es sumamente importante recordar porque más de un paciente ha fallecido teniendo fundamentalmente síntomas cardiovasculares y sin haber llegado a ser una neumonía inclusive. Y se reportan pacientes que han hecho compromiso neurológico sin tener un compromiso respiratorio. Sorprendente, pero así es. No es la regla, pero sí hay compromiso de otros órganos, inclusive sin que haya un compromiso respiratorio severo. ¿Ok?
Este es el virus en buena cuenta y eso es a lo que me estoy refiriendo. Este es el spike, que significa la llave, ¿no es cierto? Es la proteína S. Esta es una de las proteínas que tiene el virus, entonces, y que a su vez es un antígeno, el antígeno S, vamos a llamarle. Del mismo modo, aquí hay en la envoltura, que es todo esto que vemos aquí, es la proteína E, que también va a tener un efecto antigénico, la proteína N de la nucleocápside, y por supuesto, vean ustedes, estamos hablando del RNA, que está en el interior de esta nucleocápside, y que también tiene una actividad antigénica que podría generar una respuesta de anticuerpos con cualquiera de estas zonas. Esto es importante porque lo que tenemos que definir, y este es un objetivo de la investigación para hacer la vacuna, ¿cuál de estos antígenos tiene la capacidad de generar anticuerpos bloqueadores? Tiene que ser, o sea, que tengan capacidad de evitar que el virus se replique. Esta es la importancia, no simplemente que lo acompañen o lo reconozcan, sino que sean capaces de evitar la replicación del virus para que podamos nosotros preparar una vacuna. Y especialmente que sea un antígeno que no mute permanentemente, como puede suceder, por ejemplo, en el VIH, que es un virus que muta en extremo, ¿no es cierto? Una forma de expresarme cuando yo me refiero a VIH es que cuando ingresa el virus entra rojo. Al día siguiente hay virus rojos, rosaditos, rojotes, rojazos, todos los rojos que a ustedes se les ocurran, porque la cantidad de mutaciones que se producen es sumamente alta en el caso del VIH. En este virus, por supuesto que ya se están produciendo mutaciones, pero no son mutaciones importantes, no son mutaciones trascendentales. De los codones, que son 3 letras, cuando muta la primera letra sí es un problema. Aquí parece ser que la tercera letra es la que está mutando con alguna relativa frecuencia, y es que no es posible que haya un virus que no mute en algún momento de su replicación. Recuerden que unos más que otros tienen un control de calidad diferenciado y que puede ser muy muy bueno el control de calidad, de tal manera que cuando se replica el virus, todas aquellas cuasi especies que van apareciendo que no son idénticas al original son eliminadas por el propio sistema. Solamente superviven las que están perfectamente bien y que tienen capacidad de replicarse y hacer lo que le corresponde hacer. Esos virus son los más estables y los que permiten, por ejemplo, como el de la polio, el sarampión, que nosotros hacemos una vacuna y perfectamente funciona todo el tiempo porque no mutan en extremo. En cambio, el VIH, yo le he puesto un nombre al VIH, yo le llamo que es una bestia. Es una bestia y es una bestia. El VIH, les hago la comparación simplemente, por eso el comentario. ¿Por qué? Porque el VIH tiene un pésimo control de calidad. El control de calidad, la selección de sus virus que está en el 3R al final de la cadena del DNA, es capaz de permitir cualquier replicación del virus sin seleccionar en absoluto. O sea, pésimo control de calidad. No puede eliminar los que salen feos. Si son feos, horribles o muy bonitos, siguen ahí y se siguen replicando. ¿Ok? Ese control de calidad pésimo, me permite decir porque es una bestia, no sabe nada. Pero por otro lado, no es tan bestia. No es tan bestia, porque la palabra bestia nosotros lo utilizamos para decir este es una bestia, no sabe nada, pero también utilizamos para decir qué bestia, ¿no? ¿Cómo sabe? Sabe todo. Y entonces ese es el VIH, que rápidamente tiene una mutación secundaria, que así se llaman, mutaciones secundarias y hasta mutaciones terciarias, que le permite recuperar su capacidad de replicación. Entonces va seleccionando cepas, si es que cabe la expresión, va seleccionando cepas, haciéndolas cada vez más resistentes, por ejemplo. Entonces, una mutación que le genera resistencia a nivel de la transcriptasa reversa, que es donde se replica el virus, hace que recupere su capacidad de replicación para mantenerse siempre como una cepa con alta capacidad de replicación y altamente resistente. Lógicamente, si ustedes me preguntan cómo es esto del SARS, esto se está investigando porque es un SARS relativamente nuevo, el SARS-2, pero ya se van describiendo mutaciones y se van viendo por lo menos 2 líneas fundamentales, L, ¿no es cierto?, y S, que son las 2 líneas fundamentales de este virus, y que de alguna manera no han mostrado ser distintas una de otra de manera fundamental. Hace pocos días también se publicó una expresión de un investigador italiano, que deben ustedes haberse enterado, que va señalando que el virus está envejeciendo. Término
bueno, podríamos utilizarlo como válido, no sé lo que realmente quiera decir. Y por otro lado, señalaba que la carga viral está disminuyendo. La cantidad de virus está disminuyendo, también un término un poco conflictivo en la traducción, seguramente. Y uno tiene que entender que lo que se está refiriendo es que probablemente este virus se está volviendo menos agresivo. Qué interesante, qué interesante. Esto es lo que él ha descubierto por allá, por Italia, y que interpretando o tratando de interpretar la expresión de él, podríamos basarnos en el hecho importantísimo que los virus no les interesa matarnos. A los virus lo que más les interesa es mantenernos vivos, como el VIH, por ejemplo, nos mantiene vivos, pero por cuestión de que ya tenemos tratamiento. Pero el VIH se mete en el núcleo y allí se queda, y es difícil eliminarlo. Este, en cambio, no se queda en el virus, no se queda en el núcleo, no se queda en el núcleo del SARS-2. En el citoplasma pasa un ratito, maneja el sistema, se replica y luego sale y así sucesivamente, pero para hacer eso va matando células y también mueren pocas personas, pero mueren, y lo que quiere hacer el virus es evitar esto. Y yo en un comentario, en una entrevista que tuve, señalé que probablemente a lo que se refiere el investigador del que estamos hablando, italiano, de una clínica italiana, en fin, no vamos a referirnos en más detalle, el hecho que él diga que está envejeciendo o disminuyendo la carga viral probablemente se refiera a que lo que están encontrando es que es un virus menos agresivo y que permite replicarse el virus y no mueren las personas, como es el objetivo fundamental que tienen los virus en su replicación. Recuerden esto, proteína R, E, S, porque cuando por ejemplo, convertemos sobre cómo es que ingresa el virus, esto también deben haberlo visto ustedes, el virus ingresa a través del receptor, que es enzima convertidora de angiotensina. Este es uno de los gráficos, pero muchos que van a ver, porque también hay un correceptor, que es importantísimo el correceptor, porque parece ser que aquí y a nivel del núcleo es donde actuaría la hipermectina, por ejemplo. Y en cada uno de estos pasos, translación, transcripción, ensamble, en fin, del virus, en la replicación del virus, tendrán que actuar las drogas antivirales. Hasta el día de hoy no se ha logrado establecer una droga o un fármaco que sea absolutamente seguro y certero que actúa contra el virus. Lo que tenemos hasta hoy son investigaciones fundamentalmente in vitro, lo que se ha observado referente a la replicación del virus, que no termina por replicarse o no aumenta la carga viral en el laboratorio. Y recién se están llevando a cabo trabajos de investigación en seres humanos, como ustedes saben, para ver la actividad, efectividad de estas drogas. Y se están llevando en todo el mundo, a pesar que ya hubo un SARS-1, pero no se pudo concluir los trabajos cuando el SARS-1 estuvo en nuestro planeta, porque ya no habían más casos. Desaparecieron los casos y los trabajos que se estaban llevando a cabo no pudieron continuar. El MERS fue peor aún porque casi se autolimitó. Y en cambio con este SARS sí, estamos ya un buen tiempo con él, ya tenemos casi 5 meses de diseminación en todo el mundo, y seguramente que va a seguir existiendo su presencia, y por eso es que los proyectos se están programando hasta noviembre, diciembre, inclusive cuando se espera tener los resultados. Esta es la vía de replicación del virus, no vamos a entrar en el detalle. Esta gráfica tiene un objetivo. Tiene el objetivo de mostrar que estos son los antígenos, por ejemplo, el antígeno espicular, el antígeno HE, dímero de hemaglutinina, la proteína M, que es otro antígeno, la proteína nucleocápside, que esta es la de membrana, y esta es la nucleocápside, todos estos son antígenos, y este es el virus, ¿no es cierto? Perdón, este es el genoma del virus, el RNA del virus. Entonces, cuando hacemos pruebas de diagnóstico, las pruebas de diagnóstico, nosotros podemos investigar el genoma del virus. Y esta será una prueba genómica. Yo voy a detectar toda una secuencia del virus y la comparo con el que conozco, y entonces sí detecto el virus por PCR, por reacción en cadena de polimerasa, como ustedes saben. Esta es la prueba, reacción en cadena de polimerasa en tiempo real. Uno puede ver cómo el virus se va replicando en la máquina, permanentemente vamos viendo la replicación del virus, y hace uno el diagnóstico porque es la copia fiel de lo que estamos tomando en las fosas nasales o en la faringe. Estamos tomando una porción que empata perfectamente con el RNA genómico de la prueba que tengo para hacer este PCR. Pero así como esta prueba que hacemos del genoma del virus, tenemos también pruebas que detectan
el antígeno S del virus. Y vean ustedes, estas son pruebas del virus propiamente dicho, tanto el antígeno como el genoma. Esta es una prueba que ya conocen, la prueba genómica del virus, que dura más o menos son 4 horas o 6 horas en la práctica. La prueba dura más o menos 4 o 6 horas, pero cientos de pruebas nos toman tiempo, por lo tanto, en 24, 48, 72 horas recién llegan los resultados para los pacientes. En cambio, esta es una prueba muy rápida. Esta es una prueba de detección de antígenos, que lo que detecta es el antígeno S. Vean qué bonito. Y es un hisopado también, y es una prueba rápida. Entonces, cuando escuchamos que estamos haciendo la prueba rápida, sí es importante precisar qué tipo de prueba rápida, a qué se refieren. La que se está llevando a cabo en nuestro sistema actualmente aquí en Perú es una prueba rápida de detección de anticuerpos. Este es lógicamente ustedes ven una inmunoglobulina G, ¿no es cierto? Una inmunoglobulina G, la M es un pentámero, por eso podemos decir que esta es una inmunoglobulina G. ¿Ah? Es un dímero, pero está en una partecita acá mostrándonos cuál es la forma del anticuerpo, y este anticuerpo es el que detectamos. IgG o IgM en la prueba rápida de detección de anticuerpos. Entonces no es suficiente decir prueba rápida a secas. Es importante. Bueno, entre médicos tenemos que decir lo que es correcto, ¿no? Esta es una prueba rápida de detección de anticuerpos y esta es una prueba rápida de detección de antígenos. Como lo ven acá, vean ustedes, tipos de test de coronavirus, test rápidos, detectan la proteína del virus. ¿Qué proteína? La proteína, por ejemplo, lo que acabo de ver, el spike, la proteína S, que a su vez es un antígeno. Detecta proteína, que es un antígeno del virus. Y ese es un test rápido. Un test de PCR será un test más bien lento. Este ya no va a ser un test rápido, lógicamente, porque lo que está detectando es el RNA del virus. Este test PCR detecta el RNA del virus. Esta es la forma en la que tomamos la muestra. Así se toma la muestra y acá están viendo cómo se procesa. Una de las pruebas rápidas más importante es el test de detección de anticuerpos. Y aquí tienen ustedes para graficar nuevamente. Los test rápidos, entonces tendríamos test rápidos en sangre, por ejemplo, que puede ser un pinchazo en el dedo o le sacamos sangre, y que lo que va a detectar son anticuerpos, ¿ok? Y en la muestra respiratoria, en las fosas nasales, siendo un test rápido, lo que va a detectar son proteínas, es el antígeno P, en este caso, del virus. Por lo tanto, es altamente específica, como lo puede ser esta prueba del ARN, mucho más específica porque reconoce el RNA del virus. La sensibilidad es alta y la especificidad es mucho más alta. Por supuesto que recordemos que estas pruebas que se han elaborado tan rápidamente pueden tener vestigios de otros coronavirus. Entonces, algún otro coronavirus pudiera dar una reacción cruzada. En una persona que tenga otro tipo de infección con otro coronavirus, da una reacción cruzada y podría interpretarse como positivo, y esto explica los falsos positivos que pueden haber con la prueba de detección de genoma. ¿Ok? Así se hace la prueba. Pinchamos el dedo, ¿no es cierto? Acá está la gotita de sangre, y va a correr por esta zona, que es Dan, y aquí está el preparado para la prueba, ¿ok? Prueba rápida de detección de anticuerpos. Entonces aquí en la sangre viene anticuerpo y se fija a los antígenos que están aquí en la plaquita para hacer el diagnóstico. Y entonces aquí tenemos línea del IgG, IgM y un control. Y si el paciente tiene IgM solo, podríamos decir que probablemente su infección es reciente. Es más o menos reciente. Quizás al 5º día ya nosotros vamos a encontrar IgM. Todavía no hay IgG. IgG se va a presentar mucho más adelante. Entonces la primera respuesta es de IgM y luego de IgG. Entonces la han puesto en orden. Primero IgM, después IgG y al final el control. ¿Ok? Y tenemos todas estas opciones. Que dé IgG e IgM, que dé IgM solo, recientemente se ha infectado. IgG, ah caramba, qué bonito, este es el ideal.
tiene IgG, o sea, ya está protegido, ya está vacunado, y no tiene IgM. ¿Cómo interpretamos la presencia de IgM? Como que está combatiendo todavía. O sea, IgM es la primera proteína que se produce y mnemotécnicamente decimos nosotros, esos son los anticuerpos que están peleando contra el virus. Y una vez que queda derrotado el virus, desaparece IgM y nos quedamos con IgG. O sea, doctor, cuando tengo IgG, ¿podría decir que ya no tengo virus? Indudablemente. Y cuando tengo IgM, ¿podría ser que tenga virus? Así es. Esa interpretación es correcta. Mientras hay IgM, uno podría suponer que el paciente todavía está con cantidad pequeña, pero sí presente de virus, y aquí ya no hay más virus, esta persona está vacunada. Y nunca más va a tener enfermedad, no va a tener infección. Son dos términos distintos. Infección podrá tener las veces que se aproxime a otras personas que tengan virus en cantidades y que estén repartiendo virus, y enfermedad es una incógnita. Es un virus nuevo, suponemos que queda la persona vacunada y que no debe tener cuadro clínico, pero como ustedes saben, se han publicado algunos casos que después se desvirtuaron y todavía estamos en la gran incógnita. Lo cierto es que fundamentalmente decimos, esta persona está curada y protegida, no transmite virus, no enferma a nadie y ella no debe presentar enfermedad. La expresión no debe es valiosa, porque el debe, pues, no debiera, pues, pero no tenemos todavía la expresión 100% certera, ¿ok? IgM al inicio, peleando contra el virus, IgG al final, ya ganó la batalla, ya no pasa nada. Y en el tiempo, ¿cómo es esto, doctor? Aquí entra el virus, acá se produce el contagio, aumenta una carga viral importante, y luego esto va cayendo. ¿Y cuánto tiempo transcurrió, doctor? Bueno, esto es variable. Se calcula que a los 20 días ya debiera estar en nada, pero dependiendo de cómo es que afectó al paciente. Si es un paciente que ha sido afectado levemente, probablemente en 20 días, digamos que ya está muy bien y que no hay ningún problema. Sin embargo, vean ustedes, IgM todavía sigue, y ya no hay virus. Pero doctor, ¿acá no queda alguito? Sí, pues eso es lo que decimos, todavía queda alguito. Al final del camino va a quedar IgM, pero ¿cuándo sabemos? ¿Cuándo podemos saber que estamos realmente aquí si no tenemos formas de demostrar que ya no queda virus? Por esa razón es que cuando tiene IgM, preferimos la expresión, ya hemos derrotado al virus, pero no sabemos en qué lugar estamos, porque esta foto no existe con el paciente. Si le pudiésemos tomar la foto al paciente y ver en su organismo esto, no habría pues, ningún problema y sería sencillísimo. Pero esto no sucede. Más bien, vean ustedes, se cruzan los tres. Tiene IgG, tiene virus. Tiene IgM y tiene IgG. Y entonces, ¿cómo podemos decir que ya se acabó la enfermedad? Por esta razón es que no hay forma de decir que ya se acabó cuando tiene IgG, pero IgG sola no va a tener nunca. Cuando empieza a producirse IgG, ya hay IgM. ¿Cómo que nunca, doctor? ¿Y aquí ya no está? Claro, tienen razón. Al final de la enfermedad. Al final de la enfermedad va a quedar con IgG, ya no queda virus, ya no queda IgM, está vacunado, está curado y ya no debe... Doctor, ¿y acá ya puede ir a trabajar? Por supuesto. O sea, un IgG positivo, doctor, ¿puede trabajar? Pregunta que parece tonta la que les estoy haciendo. Ustedes felizmente todos son trabajadores de salud, entiendo yo, y para todos nos queda claro que eso es vacunación, eso es sano. A la población en general hay que explicarle que un resultado positivo de prueba rápida con IgG no es para que se preocupe, no es para que se asuste, sino más bien para que se quede absolutamente tranquilo en el sentido de que ya está vacunado y ya no transmite a nadie. ¿Ok? IgM, en cambio, tiene que desaparecer. El problema es que no sabemos cuánto tiempo va a transcurrir. Podrían ser 15 días o podrían ser un mes. Y de hecho que tenemos pacientes y especialmente médicos. Yo le voy a decir, tengo algunos pacientes médicos que los vemos desde su casa y desde acá los tenemos que seguir, que no han sido hospitalizados. Sorprendentemente, genoma positivo, sigue con el hisopado positivo a pesar de todo y sorprendentemente, con inmunoglobulina G y con inmunoglobulina M. Entonces, la pregunta es, pues estaremos acá, ¿no es cierto? Lo más probable, por eso es que tiene todo, y el paciente está absolutamente asintomático, ya con deseo de irse a trabajar. Y lo más interesante, esto fue la semana pasada, el día viernes, o sea, el día de ayer, IgG y genoma.
ya no hay IgM. No les sorprenda, o sea, uno es capaz de ver algunas cosas que son obviamente excepcionales. Es decir, su IgM cayó aquí, y a él se le detectó acá. Genoma positivo, IgG. ¿Es posible, doctor? Bueno, ya lo he visto, yo ya lo he visto. Ahora, la otra condición es que podría ser un falso positivo y un falso negativo de cualquiera de estos dosajes de las inmunoglobulinas, porque como ustedes saben, la sensibilidad es tan, pero tan alta en la prueba de detección de anticuerpos que podrían haber falsos positivos y por supuesto que también pueden haber falsos negativos, ¿ok? ¿Y qué es lo que quisiéramos nosotros? Vean, acá, cómo aparecen los anticuerpos. GM primero, lógicamente, para los chicos, a los estudiantes de medicina, solo decirles yo, IgM primero. La M está en la palabra primero, IgM. Y segundo, la G. Parece tonto, pero es la mnemotecnia más absurda que puede haber. Primero la M, ya ustedes son adultos, ya saben que eso es así. Y se queda finalmente con IgG. Ahí acá está en otro gráfico, ¿no es cierto? RNA viral, el antígeno viral, que ustedes lo pueden detectar, no con la misma sensibilidad, con la misma especificidad. El RNA es la más específica de las pruebas, la más específica, el antígeno bastante, porque es antígeno viral, y aquí tienen los anticuerpos que se van produciendo, IgM e IgG en el tiempo, y la forma en la que se detectan estos anticuerpos. ¿Qué es lo que quisiéramos nosotros? Ah, caramba, no está la diapositiva. Falta una diapositiva en la que dice, ¿qué es lo que quisiéramos? Genoma negativo, IgM negativo, IgG positivo. ¿Ok? El paciente ideal para que vaya a trabajar, IgM negativo, genoma positivo, IgG positivo. Las dos pruebas en garganta negativo y una prueba en sangre negativo, IgM y la IgG. ¿Y cómo es el cuadro clínico, doctor? ¿Cómo es el cuadro clínico? ¿Cuál es la clínica? Ustedes saben, estos son un par de cuadros. Este y el siguiente que les voy a mostrar son dos cuadros que son clásicos. Los tiene, creo, medio mundo. Ustedes los deben haber visto en otras presentaciones porque son muy didácticos. Lo que nos muestra es que la primera fase de la enfermedad, y esto es lo que queremos decirles y es lo que han escuchado a muchos profesores seguramente, es una fase de actividad viral. Y una segunda fase es más bien una respuesta inflamatoria. Aquí es donde empieza la tormenta de citoquinas que han escuchado. Y aquí la coagulopatía de consumo, inclusive. Aquí puede haber un mal... A mí no me gusta el término CID, pero igual lo utilizo porque CID es CID. Yo prefiero coagulopatía de consumo porque no es solamente coagulación intravascular diseminada, sino que además de haber una coagulación intravascular diseminada, se produce episodios de sangrado simultáneamente. O sea, sangre, trombosis, sangrado, y por eso es mejor coagulopatía de consumo, porque finalmente se van consumiendo los factores de coagulación, como ustedes saben. Pero, en buena cuenta, lo que sucede es un fenómeno trombótico, fundamentalmente, embolias y trombos en diferentes partes del organismo. En niños es muy clásico la trombosis sacral, o sea, en los miembros, más común. En adultos también sucede, y la trombosis pulmonar, que es sumamente importante tener en mente. Entonces, si dos fenómenos nos tienen que recordar como ser trascendentales, son la tormenta de citoquinas, todas las citoquinas, interleuquina 1, 6, 7, son importantes en este proceso, inclusive el factor de necrosis tumoral, todo este grupo de citoquinas que producen el CIRS o un proceso inflamatorio severo, aquí se van a ir elevando y eso es lo que hace que se plantee como parte del tratamiento el manejar la tormenta de citoquinas. Y por otro lado, el fenómeno trombótico. Esto quizás hoy día no lo toquemos, simplemente lo mencionamos, porque la idea fundamental es que hablemos de tratamiento en atención primaria, ¿ok? Pero nos queda claro que aquí hay que utilizar terapia antiinflamatoria, y a la cabeza corticoides y tocilizumab, que son los que están aprobados, y en lo que corresponde al tratamiento de la trombosis, una heparina de bajo peso molecular, la enoxaparina, que es la que está aprobada también y forma parte del protocolo de manejo de los pacientes con COVID. No recomendamos por ningún motivo warfarina, porque como ustedes saben, warfarina es de muy difícil manejo
para quien no tiene experiencia y cuando empezamos a darle a un paciente. Cada vez que vamos a utilizar warfarina, ustedes lo saben perfectamente bien, en algún paciente hospitalizado, antes de salir de alta tratamos de establecer la dosis más adecuada para su manejo. Y no les llame la atención que hay un paciente que toma lunes, miércoles y viernes una tableta, martes, jueves y sábado toma media tableta. Otro paciente que toma lunes y miércoles una, martes, jueves y sábado media. Y eso es así, realmente es así, porque se tiene que buscar la dosis más adecuada que mantenga el 2.5 o 3 veces el INR. O sea que además tenemos que hacer el INR. O sea, necesitamos un control para poder establecer la coagulación y continuar con el tratamiento. Primero, establecer la dosificación y luego continuar con el tratamiento. Y entonces, si yo le voy a dar 5 o 7 días de anticoagulación con warfarina, no tiene ningún sentido que esté probando cuando ya el paciente de repente no puede anticoagularlo, ya murió. En cambio, una heparina de bajo peso molecular, como es enoxaparina, no requiere controles especiales. Y ustedes lo pueden manejar sin mucho problema. Por eso es que está formando parte del protocolo de manejo tanto en el Ministerio como en eSalud, el uso de heparina de bajo peso molecular, enoxaparina, en las dosis que si hay necesidad las comentaremos, pero vamos a referirnos fundamentalmente al manejo en atención primaria, como ustedes saben. Muy bien, entonces, el paciente tiene síntomas constitucionales leves. ¿Cómo empieza, doctor, el paciente? Generalmente empiezan con fiebre y de repente dolor de garganta, pero ustedes van a tener una variedad de síntomas. Es cierto. No existe una historia natural de la enfermedad que sea idéntica para todos los pacientes con esta enfermedad. Eso no es verdad. O sea, doctor, ¿me puedo confundir con un resfrío? Aunque parezca mentira, se van a confundir fácil con un resfrío. ¿Y cómo entonces hago para saber que no es COVID? Porque estamos en época de COVID, pues. O sea, el hecho de que estemos hoy día en época de COVID nos tiene que hacer sospechar de un paciente que tiene un cuadro de resfrío común, aparentemente resfrío común, ese es COVID. Un paciente con faringitis, ese es COVID. Y, sorprendente, no les llame la atención que tienen pacientes que apenas con un poquito de fiebre, 1, 2, 3 días, no es que después de 7 días y después de 8 días aparece la neumonía, no. En algunos casos puede aparecer un cuadro neumónico muy temprano, 5 días, y ya está haciendo la neumonía. Y lo peor de todo es que muchas veces hacen formas que parecen ser banales. El paciente está conversando por teléfono. Ustedes tienen que haber visto al sacerdote que hospitalizaron en el Rebagliati. Cuando llega en la ambulancia, él está en la ambulancia, está en la camilla y está con el celular en la mano. Pocas horas después estaba con insuficiencia respiratoria. O sea, vean qué interesante. Y eso se llama neumonía silenciosa. Tiene su nombre. Se llama neumonía silenciosa, que es una forma de presentación en estos pacientes que sin estar todavía con una saturación por debajo de 94, ya están haciendo dificultad respiratoria. Por esa razón es muy importante, sumamente importante, la atención primaria. Porque tiene que haber un médico que esté haciendo el seguimiento de estos pacientes y un médico que entienda que puede tener manifestaciones muy leves y de repente rápidamente transformar en manifestaciones severas y que debemos hacer algo. Lo único malo es que no tenemos el armamentario médico disponible para tratar esta enfermedad. Estamos haciendo uso de las drogas que creemos son las más activas para controlar esta enfermedad. Y la creemos mucha gente, o sea, no es que se nos esté ocurriendo a un grupo, sino que en el mundo se ha demostrado que tiene actividad contra el virus y se espera que cuando se culminen los trabajos de investigación que se están llevando, y algunos de ellos participan acá, investigadores peruanos, se pueda demostrar que, por ejemplo, ivermectina es realmente efectiva contra esta enfermedad. Y los que estamos usándola podemos corroborarlo, porque hemos tenido pacientes que sorprendentemente han mejorado de 90 de saturación con simplemente empezar ivermectina. En menos, sorprendentemente, de 48 horas empieza a recuperar la saturación. 92, llega a 94 y es verdad que en algunos de ellos hemos tenido que utilizar también enoxaparina en casa al paciente y por teléfono. ¿Y por qué? Porque los pacientes diabéticos, gracias a Dios, los pacientes diabéticos que tienen experiencia con la insulina,
les resulta sencillísimo aplicarse la enoxaparina, porque es exactamente igual. Vienen en jeringas de 40 o 60 miligramos de enoxaparina y se pueden aplicar. Entonces, este es un fármaco que se puede utilizar, en mi opinión, en primer nivel de tensión sin ningún problema, sin que el paciente tenga que hospitalizarse. No es lo mismo el uso de tocilizumab, porque eso sí requiere que el paciente esté más bien hospitalizado y uno tenga la certeza de que hay una tormenta de citoquinas. Y pienso yo, que lo ideal es tener un paciente con una tormenta de citoquinas con elevación de interleuquina 6, porque allí está el mecanismo de acción del tocilizumab. Anakinra, por ejemplo, actúa en otra interleuquina, ¿no es cierto? Con la 1, y tendrían ustedes que demostrar que es la 1 la que se le va, pero en forma casi abierta hablamos de tormenta de citoquinas y pensamos en que tocilizumab debe ir bien. Mi apreciación personal es que probablemente los que realmente vayan bien son los que tienen interleuquina 6 elevada, y si falla en otros pacientes es porque probablemente no esté predominando la interleuquina 6 en el proceso que tiene tormenta de citoquinas, porque tormenta de citoquinas no es sinónimo de interleuquina 6 ni es sinónimo de interleuquina 1, sino que es un conglomerado y cualquiera de ellas deben estar funcionando en forma normal. ¿Qué tiene el paciente? Resfrío común. Puede tener congestión nasal, puede tener dolor de garganta. Esto es interesante los primeros días, tener fiebre. Al cuarto día, algunos pacientes dicen, doctor, ya no siento los olores. Qué interesante. Los franceses fueron los primeros que detectaron, yo no leí con los chinos como un síntoma tan interesante, que sí lo mencionaron los franceses, y que hay anosmia, hay ageusia, pérdida de los sabores también, y disgeusia, inclusive sienten mal lo que deben sentir, y esas ya son manifestaciones clínicas que hoy día se consideran parte de la enfermedad. ¿Ok? Entonces un paciente puede tener simplemente fiebre, dolor de garganta, y de repente anosmia, ageusia, etc. Algunos pacientes también nos van a llamar la atención cuando debuten, lamentablemente, debuten con un infarto de miocardio. Y algunos tengan en su evolución una hemorragia cerebral o un accidente cerebrovascular como parte de la enfermedad. Hemos tenido pacientes que hacen insuficiencia renal, como ustedes saben, quiere decir que puede haber compromiso de cualquier órgano, y tienen cuadro diarreico e inclusive vómitos. ¿Por qué? ¿Y por qué se da todo esto? Porque justamente en estos tejidos hay pues los receptores CAE, o sea, los inhibidores de la convertidora de la angiotensina, ¿no es cierto? La enzima convertidora de la angiotensina. Está en el corazón, está en los vasos, está inclusive en el páncreas. Se ha detectado también en el páncreas en los pacientes diabéticos, ¿no es cierto? Está en los riñones, está en el cerebro y puede afectar cualquiera de estos órganos, es entendible, ¿ok? Otra vez se fue, a ver. Estos son los síntomas. Ahí está, anosmia, fiebre, pueden ser constitucionales leves y ahí quedó. Y luego de unos varios días, sí, de todas maneras, la disnea se va a hacer presente. Si es que el paciente no mejoró y no desaparecieron sus síntomas, puede aparecer disnea que se va haciendo cada vez más exigente, con una saturación que va bajando, 94, 92, baja menos de 90, el paciente va a terminar pasando a cuidados intensivos, probablemente porque ya no hay posibilidad de con oxígeno simplemente él pueda recuperar su saturación de forma adecuada. Y en esta respuesta inflamatoria severa, en esta tormenta de citoquinas, acá donde hay trombosis pulmonar, inclusive lo que antiguamente se pensaba, vean ustedes, hace 5 meses, o sea, estamos hablando de hace 10 años, hace 5 meses se pensaba que era una neumonía severa y punto, la neumonía ahora conocemos que ya es un proceso inflamatorio mucho más serio, mucho más sistémico inclusive, y hay trombosis. Por eso es que se trata los primeros días, si es que es posible, con drogas que tengan algún tipo de actividad antiviral, y los subsiguientes días que pueda controlarse la inflamación y controlarse la trombosis. Estos pacientes pueden tener insuficiencia renal aguda, insuficiencia cardíaca aguda, infarto agudo de miocardio, inclusive muerte súbita. Hace quizás 10 días, en el Hospital Almenara, un médico falleció y se consideró que había hecho una insuficiencia cardíaca aguda o un infarto agudo de miocardio, con sospecha de COVID.
con sospecha de COVID. No ha quedado claro si es que eso fue realmente así, pero él estaba trabajando en los ambientes de COVID y finalmente falleció con lo que se considera una muerte súbita que probablemente haya sido un infarto de miocardio. Esto es lo que se presenta en la clínica, desde los síntomas leves hasta los más severos que pueden requerir hospitalización, ya sea por sepsis, por insuficiencia renal o por dificultad respiratoria y requieren manejo de ventilación mecánica. Quizás nosotros vamos a hablar esta parte de aquí, sobre todo, y aquí vamos a referirnos al manejo ambulatorio de estos pacientes, con el agregado que les acababa de decir que quizás enoxaparina podría formar parte del manejo ambulatorio en tanto sea factible que el paciente o la familia sea capaz de aplicarle estas inyecciones subcutáneas que por otro lado no es un gran problema y no requieren controles especiales de anticoagulación ni de ninguna otra consideración. Al paciente, en cuanto llega, se le tiene que hacer un hemograma. Vean, ustedes me dicen, doctor, acaba de llegar un paciente que tiene anosmia, está con tos y no tenemos forma de hacerle prueba rápida y ni hisopado. ¿Qué hacemos, doctor? Háganle un hemograma, pues. Háganle un hemograma. Pero, doctor, sí, háganle un hemograma. Si tiene linfopenia más ese cuadro clínico, lo más probable es que sea COVID. Y hagan un ATAC. Una radiografía de tórax o una tomografía, que ya ustedes van a ver en la tomografía, sobre todo, imágenes muy sugestivas, que hoy día ya sabemos es imagen COVID. Se hace el diagnóstico con una tomografía. Es una forma muy sencilla de hacer el examen, aún cuando no tengan ustedes hisopado ni prueba rápida. O sea, no se desesperen porque no hay hisopado ni hay prueba rápida. Es más, le hacen dosaje de HL, dímero D, ferritina, y verán un incremento en ferritina, un incremento en el dímero D, un incremento en PCR dependiendo del momento en el que llegue. Si llega muy temprano, probablemente estos estén normales, pero si llega en etapa mucho más avanzada, la ferritina, el dímero D, la proteína C reactiva, DHL, troponina, vean ustedes, una enzima miocárdica que está mostrando compromiso miocárdico y que el paciente podría tener una miocarditis o un infarto agudo de miocardio. Vean qué interesante. Esto está claro, ya demostrado en las necropsias inclusive, que hay compromiso de diferentes órganos y del corazón, y puede haber trombosis de las coronarias, como hay trombosis pulmonar, elevación de creatinina, los tiempos de coagulación están alterados, el dímero D pues, es un producto de la trombosis y que está rompiéndose, como ustedes saben, se está metabolizando, digamos, o qué sé yo, fibrinógeno, está dejando los productos de degradación y tiene un dímero D elevado, que también utilizamos para el diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Saturación baja, una radiografía anormal de tórax, idealmente tomografía, lo que deben solicitar si es que está a mano, si no, con la radiografía de tórax, si ustedes ven, se puede observar bastante bien en una radiografía sencilla de tórax. No siempre es el mejor examen, por supuesto, el mejor examen es una tomografía, pero si no contamos con ello, en la radiografía van a ver viva sal, un compromiso intersticial, que cuando tienen otra naturaleza, el tipo de radiografía que se toma, uno le puede llamar inclusive en vidrio esmerilado, pero que en la radiografía simple se ve como un compromiso viva sal intersticial fundamentalmente, e inclusive pueden haber parches en la propia radiografía de tórax simple, como creo que tenemos alguna que vamos a ver. Estos son los exámenes que se van solicitando en el tiempo. Si tienen posibilidades de hacer algunos de estos en el centro laboral, hay que hacer, porque de esa manera documentamos qué es lo que tiene y en qué estadio se encuentra el paciente. Y en la fisiopatología, quizás un recordaris elemental porque no vamos a entrar en los detalles de cada una de estas cuestiones, sino simplemente que ingresó el virus por la vía respiratoria, pero entra por la vía digestiva, o todo acá veo el intestino. No, por ahí no entra. ¿Seguro? Seguro. Y doctor, ¿también se ha descrito el virus en semen? O sea, ¿se puede ver transmisión sexual? No, tampoco. Lo que está claro hoy día, el resto pueden ser conjeturas, ¿ok? Y las conjeturas en medicina saben ustedes que muchas veces duran mucho tiempo y se puede seguir sustentando y expresando lo que uno desee, pero lo cierto es que lo que está claro hoy día es que la vía de transmisión es la vía respiratoria. Doctor, pero entonces ¿por qué la gente usa guantes cuando va al supermercado? Pues tontos, pues, para no ensuciarse las manos o para no contaminarse las manos. Pero hay un detalle.
Si la gente usase guantes para no llevarse la mano a la cara, sería ideal. Porque cuando tenemos el virus en la mano, no nos va a pasar nada si nada más se queda en nuestras manos. Puede estar allí 1 hora, 10 horas, 100 horas si quieren, en las manos nada más, pero el ser humano por naturaleza, tiende a llevar las manos a la cara. No es inusual, y ustedes pónganse a mirarse entre ustedes mismos cuántas veces se han llevado las manos a la cara durante esta charla. Mientras estamos conversando, más de uno se llevó la cara, como yo me llevo la mano a la cara en cualquier momento, y de repente también a la nariz y a los ojos. Y entonces, si esa mano está contaminada, nos vamos a llevar el virus al interior de nuestro organismo. Entonces, usar guantes es para no tocarnos la cara, pero no para que no nos contaminemos la mano. Sin embargo, hay gente que a pesar de todo, con guantes y todo, se las pasa por la cara, pues, ¿no? Y no se lava los guantes. O sea, el peor absurdo es que el gobierno haya ordenado o dispuesto que todo el mundo se guante, porque es una peor torpeza que ha sucedido. En fin, yo disculpo lo de la máscara porque de alguna manera nos protege. El problema está en que hay que utilizar adecuadamente la máscara. La máscara tienen que colocarse con cuidado, sacarla con el mismo cuidado y nunca tocarla. Porque si la máscara la tienen en la cara para evitar que les caiga moco de otra persona o estornudo de otra persona, la máscara queda manchada. ¿Ok? Alguien estornudó, qué suerte, no me cayó en la cara. Pero luego se ponen la manazo en la máscara y luego en el ojo y luego en la nariz. Y entonces no sirvió absolutamente de nada la máscara. Por esa razón es sumamente importante que si van a utilizar una máscara, la utilicen en la forma correcta. Doctor, ¿y cómo hago para...? Ya está viejita mi máscara, ya tengo 2, 3 días, 4 días. ¿No? Dámela con alcohol, pues. Pásenle un poquito de gel de alcohol, de repente eso les ayuda y les sirve para poderla usar. Pónganla en el sol, 4 horas en el sol, en un buen sol. La verdad es que la máscara está bastante bien. Se ha utilizado también los hornos, se colocan los hornos. El problema está que las ligas de la máscara van deteriorándose. Y el otro detalle es que de alguna forma tiene un sistema de carga, ¿no es cierto?, entre las capas, especialmente la N95, que puede perder su capacidad de evitar el pasaje de los virus. Y entonces por aquí entra el virus, por la vía respiratoria, llega a la garganta, allí está unas buenas horas, unos buenos días, los primeros días, por esa razón que antes de 7 días uno hace el hisopado, después de 7 días la respuesta es incierta. Al día 10, quizás ya no, el hisopado ya no es positivo, ya está en el pulmón, ya no está en la garganta, ni en la nariz. Esto es verdad. Puede suceder que el hisopado sea negativo y la persona ya está infectada con el virus en el pulmón. Inclusive, lo ideal sería tomar una muestra del pulmón, pero no siempre se puede. Es el tiempo en la evolución de la enfermedad, pero los primeros días, la primera semana, quizás el hisopado es útil para poder detectar el virus. Porque después del 5.º día, como sabemos, ya las pruebas rápidas son útiles porque detectamos anticuerpos. Especialmente el día 14 ya debemos tener IgM e IgG y al día 20 debiéramos tener IgG. Sin embargo, no les llame la atención, como dijimos, que tengan IgM e IgG todavía, a pesar de pasar 20 días. Llega a los pulmones, aquí está el alveolo, y aquí vean esa diapositiva, bueno, no sé si logran ver, pero aquí están pues... todas las interleuquinas, aquí está el proceso inflamatorio dibujado en este alveolo, que no es ahí simplemente, sino que de forma sistémica se está produciendo esta tormenta de citoquinas y esta lesión que hay de la alveolo capilar, ¿no es cierto? La membrana alveolo capilar, que ha sido descrita también muy semejante a lo del distrés respiratorio del adulto, o edema lesional, porque hay una lesión de la membrana, no es una congestión pulmonar por insuficiencia cardíaca, sino más bien es una congestión, no porque de aquí sale el líquido debido a la hipertensión, sino porque hay una lesión. Hay una lesión. Vean el alveolo completamente colapsado. Hay necesidad de poner oxígeno en otras concentraciones. Hoy día ya sabemos que la ventilación mecánica en este tipo de pacientes no es lo mejor. Hay que saber manejar muy bien eso. Los expertos, los intensivistas que son expertos, podrán enseñarnos mejor, explicarnos mejor cómo manejan, si es que el PIP han observado ellos que sea útil en algunos de estos pacientes, pero no en todos. En cambio, la ventilación desde fuera, con alto flujo, probablemente sea una indicación mucho más importante en esta enfermedad.
probablemente sea mucho más importante y evitar que llegue a la intubación y al manejo con ventilador mecánico, que siempre es un problema, como vamos a ver. Entonces, una vez que el virus entra, llega al alvéolo y, por supuesto, el virus ha tenido un receptor. CEA, ¿no? O sea, la angina convertidora, la enzima convertidora de angiotensina y su correceptor, que no está perfectamente graficado, pero esta es la idea. Ingresa el virus, se replica, bla, 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 produce una tormenta de citoquinas, hay un proceso inflamatorio sistémico severo, afecta a diferentes órganos, el corazón, los riñones, el intestino, el páncreas inclusive, o sea, la inflamación es sistémica y produce trombosis, va produciendo trombosis, algunos vasos se cierran. Vean lo que pasa en los pacientes diabéticos, que probablemente haya receptores virales en mayor proporción, no solamente porque son diabéticos, sino por ser diabéticos, tienen mayor proporción de receptores. Inclusive hay receptores en el páncreas. Esto lo tienen los pacientes diabéticos y la insulina va a tener déficit y es un poco más difícil de controlar su hiperglicemia que el paciente va a presentar si es que hace un episodio más o menos severo. Y como decíamos antes, esta es la evolución. ¿Y qué hacemos? ¿Qué hacemos con esta evolución, doctor? ¿Qué hacemos? Bueno, pues las terapias potenciales serían utilizar tempranamente fármacos antivirales. El remdesivir, que todavía no se sabe cuán bueno puede ser, hasta ahora no ha demostrado sino en laboratorio que puede ser útil. Hidroxicloroquina o cloroquina, que es la droga hoy día. Esta más ivermectina son, en mi opinión, y creo que de mucha gente aquí en Perú, son las drogas más importantes. La utilizamos todavía, sin embargo, con acitromicina y hidroxicloroquina. No me atrevo, yo personalmente, a decirles a ustedes que la utilicen abiertamente con pacientes ambulatorios, porque creo yo que debe utilizarse con apoyo de electrocardiograma. La prolongación del QT, que no se presenta en la población general que usa hidroxicloroquina. Nos van a decir, miles de pacientes usan hidroxicloroquina que son pacientes reumatológicos y nunca pasa nada. Y no, pues, ¿por qué va a pasar? Salvo alguno que tenga algún problema cardíaco que no sé si pudo haber tenido o no algún efecto colateral de hidroxicloroquina en esos casos. Habría que revisar en mucho detalle cómo les va a los pacientes lúpicos que tienen enfermedad vascular en el corazón y si realmente es absolutamente asintomático en todos o hay alguno que pueda hacer algún compromiso. Esto es importante, esto es sumamente importante, porque los pacientes con COVID, como sabemos, tiene efecto, el virus afecta al corazón y entonces puede ser esa la condición que ya ha hecho que se publique en diferentes momentos la sensibilidad que tienen los pacientes con COVID al uso de hidroxicloroquina. Creo yo que es una muy buena droga, hidroxicloroquina, contra el virus y que se debe emplear, pero yo me atrevo a decir que su mejor indicación es estando con controles de electrocardiograma. También se está utilizando transfusiones de plasma convalecientes. Digo, se está utilizando porque en algún lugar se tiene que probar y se ha probado. Como es lógico, no es una novedad, en SARS-2 se ha venido usando desde SARS-1 y en otras infecciones también. Ustedes saben que la idea es simplemente pasarle las inmunoglobulinas de las personas sanas, pero idealmente cuando hacemos una transfusión de esta naturaleza, idealmente debiéramos dosar cuánto tiene de anticuerpos y especialmente tipificar si los anticuerpos que ha formado son capaces de controlar la infección o si son simplemente anticuerpos que están presentes, que no tienen la capacidad de controlar al virus. Esto es sumamente importante. Estas son dos características que tienen que hacerse en los trabajos de investigación, cuánto de inmunoglobulina y de qué tipo es para poderle administrar a los pacientes. Cuando no hay estas condiciones, pues le hacemos la transfusión, una plasmaféresis simplemente, con el deseo de que el paciente vaya bien, y probablemente podría ir bien, y van bien los que han sido la sangre de un donante con buena cantidad de anticuerpos y que sean bloqueadores o que tengan la capacidad de detener la replicación del virus, ¿no es cierto? Si alguno no fue bien, porque probablemente o fue muy baja la carga de inmunoglobulinas o no tenían esta capacidad. Entonces, los proyectos de investigación que se están llevando a cabo aquí en Perú y que ya van a iniciar en pocas semanas, conocemos de por lo menos 2 de ellos que están esperando la aprobación por el Instituto Nacional de Salud, nos mostrarán con el tiempo las ventajas de esta terapia que teóricamente
debe ayudar a los pacientes. Cuanto más temprano sea, mejor. Cuanto más temprano sea, mejor, porque si estoy dándole anticuerpos no es para controlar solamente el proceso inflamatorio, ¿no es cierto? Sino todo lo contrario, para controlar la replicación del virus, porque esta es una especie de vacuna, pero ya no con la vacuna del antígeno, sino con la vacuna del propio anticuerpo. O sea, es ponerle anticuerpos al paciente para que controle la infección viral. Y entonces, en esta primera etapa, se puede sugerir una inmunosupresión reducida, o sea, el uso de corticoides, por ejemplo, pero que no me atrevo a decir, denle corticoides a todos sus pacientes en etapa temprana, porque aquí la replicación del virus podríamos favorecerla. Por lo tanto, no es un buen momento para usar corticoides. Aquí es un buen momento para usar ivermectina más hidroxicloroquina, especialmente si el paciente tiene un control electrocardiográfico, y discutible también el uso de acitromicina, porque también la acitromicina puede tener algún efecto bloqueante, especialmente en el QT, que pareciera ser un poco más de riesgo con hidroxicloroquina. Eso el tiempo nos lo dirá con exactitud. Y luego aquí está, tocilizumab y su mancha, anakinra, inhibidores de interleuquina 2, inhibidores de interleuquina 6, que esto es para pacientes que están hospitalizados y que están haciendo un cuadro severo. Aquí, en atención primaria, de todas maneras, ivermectina, y no creo que el tratamiento deba ser 2 días. Personalmente no creo. Estamos dando, a algunos colegas inclusive, hemos indicado 5 días, y entendemos que hay protocolos que están proponiendo hasta 7 días de tratamiento con hidroxicloroquina. Me dirán ustedes, pero su efecto, el efecto de la droga es prolongado, su vida media permite que le demos cada cierto tiempo, no todos los días. Bueno, así es. 1 gota por kilogramo de peso de ivermectina es una forma de tratar a estos pacientes durante 5 o 7 días que creo yo que debe ser una forma prudente. Preferimos por hoy día con acitromicina si está ambulatoriamente, y si está en condiciones de tener electrocardiograma, de todas maneras hidroxicloroquina, que creo que es la mejor combinación que podemos tener el día de hoy. Vean ustedes qué hermoso dibujo, o sea, parece un pulmón transparente, está bonito, está lindo. Esta es una foto que nos muestra lo que le llaman la neumonía silenciosa, ¿eh? Un pulmón silencioso, calladito, cómo es que rápidamente va a llevar a la insuficiencia respiratoria, ¿no es cierto? Todo esto es la tormenta de citoquinas que nos va a preocupar, porque va a producir diferentes alteraciones en los órganos por la inflamación severa que está produciendo. Recuerden que es macrófagos, monocitos, es decir, es una descarga de todo tipo de células y todo tipo de sustancias. No vamos a entrar en ese detalle, ¿no? Porque creo que no es la idea, sino simplemente recordar que puede haber trombosis, que puede haber una tormenta de citoquinas, que hay un proceso inflamatorio en diferentes órganos y que el paciente puede fallecer por una falla cardíaca, inclusive va a ser insuficiencia renal y puede presentar cuadro digestivo, puede presentar cuadro diarreico, etc. ¿Cómo evoluciona la enfermedad? Esto es importante que recordemos. El 80% de la gente prácticamente evoluciona muy bien. Ponemos una cifra 80 porque es la cifra que estamos manejando en el mundo, pero acá podrían ser 83, 84, y eso es importante recordar. O sea que si no le damos tratamiento, doctor, ¿podrían ir bien? Sin duda. El problema es que no sabemos quiénes son esos 83, 84. Por lo tanto, no importa. Vamos a tener que gastar un poco, porque como no sabemos quién es el que va a ir bien, les damos a todos los que tienen factores de riesgo especialmente. Es un paciente que tiene más de 65 años, más de 60 años, tiene diabetes, hipertensión, ese paciente se ganó el tratamiento indudablemente, aún, y por supuesto con mayor razón, sobre todo si está en esta etapa de síntomas leves. Porque probablemente con ello controlemos la infección, evitemos que haga neumonía y evitemos que vaya a cuidados intensivos. Por esa razón, la atención primaria es absolutamente importante y es más trascendental de lo que siempre ha sido y que siempre ha estado descuidada y sigue descuidada en nuestro país, y no entendemos por... Bueno, mentira. Es que no sé si decir no entendemos por qué, porque no sé si no entendemos, ya no sé, pues porque... el dinero está en cualquier otro sitio, menos en un sistema de salud. Y aquí en Perú decir sistema de salud es una grosería, ¿no es cierto? Porque no tenemos ni sistema. Cada centro asistencial trabaja por su lado, ¿ah? Y cada institución trabaja por su lado. ¡Qué barbaridad! He dicho cada centro asistencial maneja por su lado. He debido decir
que manejamos en redes. Pero hasta eso no es verdad. Ni siquiera eso es cierto. Las redes funcionan más o menos. Y tenemos problemas de toda naturaleza, porque si de un nivel al subsiguiente le decimos, ¿sabe qué? Tengo un paciente para transferir, no tengo camas. Nunca hay camas. Y nunca hay condiciones para pasar a un paciente. Entonces, es una verdadera red. Podemos referir a un paciente de un nivel 3 a un nivel 2 o 1 que vaya al paciente con su historia para que siga sus controles en el nivel que le corresponde. O se queda en el nivel 3 de por vida porque no hay contrarreferencia efectiva. ¿Acaso los pacientes que ingresan al nivel 3 no entran por la ventana, muchos de ellos? O sea, no tiene sentido que yo me ponga a hablar de lo que es nuestro país como función. Voy a mostrarles enseguida unas diapositivas que nos van a decir incubación, aparecen los síntomas leves, puede pasar a una neumonía, cuidados intensivos, fallece. Entre 2 a 3% son los que fallecen actualmente en el mundo. Ese ha sido un promedio válido, en algunos lugares más, en otros menos. Y aquí en Perú tenemos las diferencias. Si hablamos de Loreto, hablamos de Lambayeque, hablamos de Lima. Pero probablemente al final terminemos con un promedio cercano al 3%. Los menos, aquí, en este momento, la mitad por lo menos de este grupo de acá, de este 5%, la mitad, 2.5, viven y 2.5 mueren. Estos otros son los que han respondido al tratamiento o al cuidado. Hay drogas como el Remdesivir y que está bien, que también evitan la replicación del virus, actúan sobre el RNA directamente, o como en esta nafamostat, que se emplea para pancreatitis, como ustedes saben, lo usan mucho los chinos, usan nafamostat. También está en investigación, muy buena droga, para evitar la replicación del virus, bloqueando también el correceptor. Entonces, sí, tenemos algunas drogas que todavía se pueden seguir investigando. Pienso que estas darán algún resultado más adelante. Muy bien, un comentario importante. El comentario importante es, ¿qué hemos hecho nosotros durante este tiempo para evitar que el virus se siga diseminando? Porque como acabamos de ver, el virus se transmite de persona a persona. Los pacientes asintomáticos, las personas asintomáticas son los grandes responsables de que se disemine más, porque no tienen ni síntomas. Y el otro día alguien de OMS o de OPS, no sé, salió a decir que no es trascendental. Es un absurdo, pues, es un absurdo. Aun cuando no contaminen a 1000 personas, el contaminar a 2 o 4 o 6 ya es un drama, porque esos 2 o 4 o 6 ya quedan contaminados y transmitirán el virus a otros. El problema está en que no nos damos cuenta que están transmitiendo, porque son asintomáticos. Y no tienen que toser para transmitir, simplemente tienen que meterse la mano a la boca si estornudan y pasárselo a otra persona o darle un besito entre persona y persona porque no tiene ningún síntoma y nos confundimos. Cuidado. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Distanciamiento. El distanciamiento social es la medida más importante para evitar la transmisión de este virus. Esto se debió presentar en los canales de televisión desde los primeros días para que la población intente entender, porque hay gente que por necesidad sale, pero porque además no entiende ese detalle, porque la necesidad obliga a que mucha gente salga, y también están los irresponsables. Pero tengan la certeza que si toda esa gente que tiene necesidad, si ve que sin control, cuando la gente sale a la calle, sin ningún tipo de control, la transmisión fuera de control, toda esta cantidad de gente, el número de casos es esto, toda esta cantidad de gente se infecta. Si de alguna manera tuviésemos la población controlada, como se hizo aquí en Perú, ¿no es cierto? Esta sería la transmisión. ¿Y por qué esto era importante en nuestro medio? Porque la capacidad de nuestro sistema de salud, bueno, otra vez sistema, me disculpan, la capacidad de nuestros servicios de salud era apenas esta. Imposible soportar esta carga y en este momento. Entonces, gracias a Dios, yo tengo que reconocer, no soy amigo del gobierno ni mucho menos, pero tengo que reconocer porque no podemos ser mezquinos. Por ningún motivo los médicos debemos ser mezquinos con nada. Debemos ver lo que se hace bien y reconocerlo y se acabó, nos guste o no nos guste. ¿Han habido errores? Por supuesto, y lo vamos a decir sin ninguna duda. Pero este hecho de patear un poquito,
Vean ustedes, la transmisión del virus ha permitido que por lo menos tengamos hoy día más de 5.000 camas nuevas entre el Ministerio de Salud y el Seguro Social, aunque les parezca mentira. Más de 5.000 camas tenemos que los que vienen en los hospitales de acá de Lima, ¿no? Pero por supuesto no son grandes hospitales, en gran parte gracias a que hubo un campeonato, pues aquí, ¿no es cierto? La Villa Olímpica, que ha aportado camas donde por lo menos los pacientes asintomáticos están allí reposando. Y hay casi 1.000 camas ahí que sí son con pacientes un poquito más que leves y que tienen algunos síntomas y requieren hospitalización. Y todos nuestros hospitales han tenido que ir cambiando su funcionamiento. La mitad casi del hospital Rebagliati es COVID y esto sucede en todo el mundo. Además, en San Isidro Labrador, camas para Almenara, ¿no? Para pacientes COVID, únicamente COVID. Y Mongrut va a terminar teniendo 850 camas nuevas, porque si no hubiésemos pateado esto de acá, estaríamos hace días ya, en el mes de abril, estaríamos aquí y sin respuesta de nuestros hospitales. Imagínense, hoy día estamos acá. Hemos superado esto porque no ha sido adecuado. Se dijo quédense en casa, pero no sabemos hacer caso, entonces estamos aquí. Hemos superado, ya los hospitales están saturados. En Lima no tenemos ya casi cuidados intensivos. Esperamos que fallezca uno para que entre otro, o que alguno salga de alta, porque no hay camas disponibles. O sea, cuando mostramos, y cuando ustedes ven que hay 70 camas, eso es en todo el Perú. O sea, en Cerro de Pasco, pues porque no tiene pacientes. Cerro de Pasco, entonces allí hay camas. Pero en Lima ya no hay capacidad. En Lambayeque, 0. Loreto, menos. Entonces, este hecho era lo ideal, que pateemos de tal forma que apenas haya un pequeño sufrimiento, la gente no entendió y creció. Aquí la presencia está por acá. Vean ustedes, el peor escenario, si no se tomaba ninguna medida, era esto, ¿no es cierto? Si se toman en cuenta los casos, se reduce, ¿ok? Si se toman medidas. Y en todo caso, cuando se relajan las medidas, nuevamente se repunta. Y entonces, ¿qué va a suceder con nosotros? Ahorita que se relajen, vamos a ver que esto que estaba queriendo ser así, no va a ser así, pues va a ser más largo. Y de repente otra vez así. Tiene sentido, porque si nosotros hubiésemos hecho caso, si nuestro impacto de las medidas hubiesen sido de lo mejor, estas medidas de distanciamiento social, especialmente, lavado de manos, el uso de mascarilla, esto de acá sería nuestra curva ideal, nunca superar la capacidad de nuestro sistema sanitario. Y así haya una segunda, tendremos mejores condiciones para poder soportar esta segunda. Esto de aquí, lamentamos que no se haya podido producir en la forma que se quería, porque tampoco se actuó del todo bien. Error. 800 o 700 soles a todos en el banco. No me deposites la plata, llévame la comida en mi casa, con el ejército, la marina, con lo que sea. Yo sé que es difícil, pero esa es una mejor alternativa que decirme que vaya al banco donde al día siguiente habían 500 personas en el banco, uno encima del otro, viendo a ver cómo me zambo para sacar el dinero, porque también es muy natural, ¿no es cierto? Todo el mundo quiere zamparse, o sí, igualito que los mercados que son una absoluta desgracia, hacen que aumente y no se pueda cumplir con estas medidas de distanciamiento social, porque no es tan sencillo. ¿Y qué es lo que se busca con esto? El objetivo de la mitigación es retrasar el pico. Aquí está, retrasar el pico. Reducir la carga en los hospitales. O sea, esto está perfectamente diseñado. No es que haya sido una idea que a alguien se le ocurrió, hagamos esto a ver qué pasa. No, no. Esto está perfectamente establecido en el mundo entero y se pudo hacer en algún otro lugar mejor que en otro, pero nos faltó evaluar la naturaleza de nuestro país. No nos percatamos que había un grupo de gente que quería regresar a su ciudad porque estaba con dificultades limítrofes hasta para comer y a su país o a su región. Nos vamos a Ayacucho caminando, nos vamos a Tarapoto caminando, obviamente presionando para que se les dé las facilidades de movilidad. Esto no se tuvo en consideración. No se pensó que en los mercados iba a haber pues una algarabía y que todo el mundo se iba a juntar como si no pasase nada. La respuesta de nuestra población a la que no conocemos. Qué interesante, vean ustedes, ni los alcaldes, ni los gobernadores, ni nosotros nos conocemos para saber cómo podía ser el comportamiento. Pero nos hemos debido dar cuenta, viendo los microbuses, al fondo hay sitio. Es decir, la gente sube al microbús y va colgada del microbús
y no nos interesa que eso suceda así. Nuestros mercados están con la comida en el piso, en el suelo venden las cosas y vamos al mercado a comprar pescado en el suelo y no nos damos cuenta que eso es así. Entonces, si nos ponemos a pensar cómo son nuestros mercados, cómo es nuestro comportamiento, cómo son nuestras calles de sucias, cómo vivimos, cómo es que no nos respetamos, no nos queremos, no tenemos valores, ¿qué podíamos esperar en circunstancias como estas, en las que se requiere que la población entienda? Muy bien. ¿Qué hacemos entonces con estos pacientes luego de lo que hemos conversado? Es bien simple. Si no tiene factor de riesgo, se queda en su casa con terapia sintomática. Doctor, ¿y no le damos nada? Si en realidad no tiene ningún factor de riesgo, es un paciente de 30 años que no tiene ninguna enfermedad, ningún problema, lo más probable es que si le damos Panadol porque tiene alguna molestia, sea suficiente. Sea suficiente. Y si tiene alguna señal de mal pronóstico y le podríamos dar con factores de riesgo, manejo sintomático en casa. ¿Tiene factores de riesgo? Sí, tiene hipertensión, tiene diabetes, ni hablar. Ni hablar. Si lo podemos manejar en su casa, perfecto. Si no, se hospitaliza especialmente en la Villa Olímpica. Y ya no hay sitio, doctor, entonces en casa lo manejamos, con un control cercano. ¿Cuál control cercano? Si ni siquiera me llaman por teléfono. Esta es pues nuestra realidad. Lamentablemente, no somos capaces de siquiera mantener una comunicación con los pacientes que están en su casa. No vamos a visitarlos. No va, la gente se queja todos los días de que no me llaman, no se acuerdan de mí, no existo, menos han venido, no sé, no me han hecho la prueba, no me han hecho nada, no me dan nada. ¿Qué necesitamos? Impulsar la atención primaria. Y que nuestros médicos de primer nivel, todos, como siempre, pongan la cara y den el ejemplo, porque no hay otra forma. Pero yo tengo que reconocer profundamente, un respeto especial por todos los colegas que están trabajando en cuidados intensivos. Con los equipos de protección insuficientes, personal de salud en general, enfermeras, técnicos, que trabajan en condiciones de lo menos adecuadas y que han tenido que infectarse, muchos han fallecido, como ustedes saben, y tenemos que sentirlo, pues, pero hay que reconocerlo. Mi reconocimiento más profundo, mi respeto por ellos, y la medicina peruana es así. Paciente en el primer nivel, y si se le puede hacer un hisopado, perfecto. Con esto vamos a saber si tiene el virus en el momento que llega. Si es posible hacer una prueba de detección de anticuerpos, se la hacemos. Y si sale IgM, está recientemente infectado. Si sale IgG solito, está curado. O sea, no nos tenemos que preocupar por eso, porque ya estará curado, como hemos visto. Esto es importante para que sepamos en qué momento nos encontramos con el paciente y no confundamos lo que tenemos que hacer. Tiene solo IgG, ya no tenemos que angustiarnos, salvo que tenga manifestaciones clínicas que nos obligan a hacer algún tipo de manejo. Si es posible, una radiografía de tórax es sumamente útil, como les dije, porque se puede ver una neumonía bilateral basal o un infiltrado bilateral intersticial, sobre todo, y esos famosos parches locos que se ven en la tomografía, ¿no es cierto? El pavimento loco, como se describe en la tomografía de tórax, si es que es posible que tengan ecografía pulmonar con persona experta para poder reconocer lo que está sucediendo en el pulmón, es un examen muy interesante en manos de personas expertas. Linfopenia en el hemograma, muy orientador, porque estos pacientes tienen una linfopenia que cuanto más marcada sea la linfopenia, más severo será el cuadro. Perfil hepático, discretas manifestaciones, a veces un poquito de elevación de las transaminasas, no suele pasar de 200, pero es una manifestación interesante. Glucosa y creatinina, lógicamente, porque quiero saber si es mi paciente diabético o no lo es. Y si me queda la duda, de repente una hemoglobina glicosilada, si estoy en condiciones de hacerla, pero si no, tengo que controlar los niveles de glucosa porque podría ser que eleve más su glucosa y sea de difícil control, inclusive como sucede muchas veces con los pacientes sépticos, los pacientes que están con compromiso severo. Creatinina para ver la función renal, como comentamos, algunos de estos pacientes han requerido y requieren diálisis, CPK, DHL, PCR,
nos muestran que el paciente está haciendo un compromiso más o menos severo. Esto eleva rápidamente, 80 inclusive. Vean ustedes lo que estoy hablando. PCR en 20, 25 no le llama la atención. Ferritina llega a 1000 o pasa de 1000. Es una cifra sumamente importante en la que uno puede decir que el paciente está yendo con un pronóstico no de lo mejor. Está yendo con un cuadro que junto con dímero D nos dice que está haciendo ya trombosis y que puede hacer dificultad respiratoria y que este paciente va a necesitar anticoagulación de todas maneras, y aquí va a recibir enoxaparina como droga acompañante si es factible en su casa. Si es factible en su casa por vía subcutánea. Oxímetro de pulso. Ivermectina, como saben ustedes, ha sido aprobado por la FDA. Por favor, si alguien tiene que apagar su micrófono. Muchas gracias. Esto simplemente es para mostrarles que no es que se dan ivermectina porque se nos ocurre a todo lo que sea, sino que está aprobado por la FDA porque inhibe la replicación del SARS. Decíamos hace unos minutitos que inclusive puede evitar que entre el virus al interior de la célula y algún mecanismo algún efecto tendrá, ¿no es cierto? Y acá está. Y la hidroxicloroquina, que en un artículo de Lancet salió que la mortalidad era peor que la supervivencia y que no se debería utilizar. Felizmente, rápidamente se demostró que el artículo estaba un poco amañado, por decirlo menos. Había alguna intencionalidad en publicar esos resultados, tanto es así que 3 de los 4 investigadores, como ustedes deben saber, 3 renunciaron y pidieron que no se siga publicando el artículo, ¿no es cierto? Y entonces ha quedado claro que la hidroxicloroquina es una droga importante para el manejo de estos pacientes. Está aprobada no solamente para tratamientos como antipalúdico ni para artritis reumatoide, sino que también está utilizada para los pacientes con coronavirus. Pero, por cierto, vean ustedes, aquí dice, incluyendo los problemas del ritmo cardíaco. O sea, hay que manejar con un poquito de cuidado esta droga. Es opinión personal también que estos pacientes debieran tener un control electrocardiográfico. Seguro hemos considerado que esta debiera ser parte del manejo de los pacientes con hidroxicloroquina. Y finalmente, para terminar, para concluir, no vamos a entrar en detalle de las ventajas de estas drogas, ivermectina, citromicina, hidroxicloroquina, sino que consideramos que realmente hoy día hidroxicloroquina, ivermectina son drogas que no deben faltar en el tratamiento, con control electrocardiográfico, sin control electrocardiográfico. No se ha demostrado que ivermectina con acitromicina sea mejor ni peor, porque no hay trabajos de investigación, ¿ok? Tampoco se ha demostrado que acitromicina sea más dañina que hidroxicloroquina en los pacientes con COVID, desde el punto de vista del bloqueo del QT o de la prolongación del QT. Por lo tanto, en eSalud se está distribuyendo acitromicina con ivermectina para el manejo ambulatorio, ambas drogas. Y si bien es cierto que la recomendación es una gota por kilogramo, por lo menos 2 días, es una gota por kilogramo. El dar 50 miligramos, dar 50 gotas me parece que es porque cada frasquito apenas tiene 100 gotas y para que dure los 2 días, pero no porque esa sea la dosis que deban recibir ni sea la dosis máxima, porque no está claro que esa sea la dosis máxima de tolerancia de los pacientes. Esta es una droga muy buena, tanto es así que estamos señalando que puede recibir más de 2 días, inclusive 5 o 7 días, como se está desarrollando en algún proyecto de investigación. Entonces, si ustedes tienen un paciente que está yendo bien y es factible darle más de 2 días, no se desesperen. Le pueden dar 4, 5 o 6 días la misma droga. Esto es lo que finalmente se debe hacer en el primer nivel de atención. Esto. Y de ser posible, enoxaparina, si es que tienen las facilidades, porque recuerden que la enoxaparina viene en ampollas, 40, 60 o 80 miligramos. Profilácticamente pueden darle cada 24 horas y como tratamiento cada 12 horas. E inclusive una vez al día de 60 o de 80 miligramos, si es que el paciente no pesa más de 80 kilos, puede ser suficiente para el manejo ambulatorio. Ok. Aquí está. Evaluar la posibilidad de aplicar enoxaparina, ¿no es cierto?, en la fase viral,
¿Por qué? ¿Por qué? Porque a pesar de ser fase viral, en estos primeros días, podemos evitar que se produzcan las trombosis, porque este es un fenómeno que en cualquier momento va a aparecer. ¿Y cuándo podríamos empezarlo, doctor? Cuando empieza a bajar la saturación. Ustedes ven que empieza a bajar la saturación de todas maneras. Está en 92, no lo piensen. Tiene 90, doctor, enoxaparina de cajón. Esto deben utilizarlo en los pacientes que están con saturación baja. Y es más difícil recomendar el uso de corticoides en estas circunstancias, pero esa es una evaluación que debe hacerse médicamente con un paciente en el que preferible es que sea llevado a un hospital donde se controle más estrechamente y se pueda tomar la decisión con los exámenes de laboratorio o con la evolución del paciente. La tormenta de citoquinas famosa es la que está generando todo este tipo de problemas que estamos señalando en estos pacientes, así como la coagulopatía de consumo, que lo que genera es trombosis, genera dificultad y grandes problemas en los miembros inferiores, que puede ser tanto en los niños como en los adultos, diferentes manifestaciones clínicas, en algunos casos puede haber trombosis e isquemia, y hasta estas erupciones, que son más bien manifestaciones dermatológicas. He traído estas fotos con el afán de mostrarles las lesiones que hay por isquemia fundamentalmente para que nos quede claro que estos pacientes hacen isquemia por trombosis, acrotrombosis, es la foto clásica, pero esto mismo sucede en los pulmones. Y entendemos ahora por qué la idea de darles enoxaparina, porque estos pacientes van a hacer estas manifestaciones que no son solamente trombosis, sino otras manifestaciones dermatológicas muy frecuentes en estos pacientes, porque hasta hay regiones que ustedes ven y me dicen, doctor, esto parece una artritis. Sí, y en los niños es más común, tanto es así que ustedes van a leer el Kawasaki del niño, ¿no es cierto? Que hasta con hepatomegalia, con ganglios y con mucha fiebre, y que, bueno, ahí queda porque tampoco es de alta mortalidad. Cuando ya están sépticos, entonces hay manifestaciones mucho más serias, pero las trombosis están en cualquier lugar y estos pacientes van a ir a hacer una enfermedad severa, como ustedes ven, con equimosis inclusive y con livedo reticularis. Ninguna de estas fotos es un paciente que yo haya visto, ni es de acá de Perú. Son las fotografías que ustedes la van a encontrar en la literatura mundial, pero que creo que son ejemplos importantísimos de lo que sucede en estos pacientes. Por otro lado, les decía que una radiografía de tórax como esta, tan simple como esta, puede mostrarnos ya una zona de condensación, y si uno mira con cuidado, hay ya algunas otras imágenes como si estuviese replicándose en los pulmones. Y vean lo que decimos, algunas otras imágenes, cuando es la tomografía, la parte anterior, ¿no es cierto? Vamos mirando, vamos cortando de delante para atrás, y ahí están lo que veíamos como posibles parchecitos. Vean. Son manifestaciones radiológicas que en la tomografía es fácil objetivar, mucho más fácil que en la radiografía simple. Toda una zona de imagen en tomografía que en la de pulmones, notan ustedes, este debe ser el color. Y sin embargo ya se ve un compromiso. El famoso vidrio esmerilado de los pacientes con enfermedad pulmonar seria por COVID y que va progresando sucesivamente, progresando, hasta que se transforma en una enfermedad severa, los parches locos, compromiso severo que requiere respiración asistida y que nuestros intensivistas a veces los colocan en posición, acá está, prona, y vean la diferencia. En menos de 48 horas, simplemente poniéndolos en posición prona, han mejorado. Esto es manejo de cuidados intensivos, no tiene sentido comentar algo más porque creo que esa no es la idea. Simplemente decirles muchas gracias por haberme escuchado lo que hemos conversado y recordarles algo. Si es que es posible manejar en la casa con oxígeno, lo manejan con oxígeno hasta que pueda llegarse a hospitalización. El oxígeno binasal, a 1, 2, 3, 4, 5 litros, como ustedes saben, de acuerdo a la saturación que tenga el paciente, porque siempre es importante que el paciente pueda manejar una saturación por encima de 94. El pulmón sufre menos y responde mejor al final de la evolución. Y si en algún momento tiene que llegar a hospitalizarse, por lo menos que llegue con una saturación que no ha dañado a sus pulmones. Teníamos con ustedes una reunión que debiera terminar a las 7:40. Por esa razón, siendo casi las 7:40, les digo gracias. Las preguntas que tengan, las escucho ahora de parte de ustedes.
Doctor, buenas Sí, noches. Me llamo buenas Carla. noches. Una consulta. Yo tengo una niña, bueno, ya tiene 18 años. Ella es trasplantada renal. ¿Cuál es el mayor problema que ella presentaría si por no se contagia de ese Bueno, virus? en realidad ella es una paciente relativamente frágil, ¿no es cierto? Porque supongo yo que como parte de su tratamiento ella usa inmunosupresores, ¿verdad? Sí. Entonces su condición es de una paciente que tiene las defensas un poco afectadas y podría tener un cuadro severo de neumonía. Por lo tanto, tienen que protegerla para que no se infecte, ¿ah? Porque la infección en ella va a tener Claro. consecuencias serias, ¿ok? Apenas hay la sospecha de Ok. que pudiera haber infección, tienen que comunicarse, si es que tiene seguro, al 117 y si no tiene seguro, al 113. Si no le contestan en el 117, sugiero yo que ingresen a la página web de eSalud, ahí está COVID, y tienen donde registrar a los pacientes. Registran a su hijita, usted la registra allí, pone, hay unas fichas que se van llenando poco a poco de acuerdo a las manifestaciones. Doctor, bueno, Ok, doctor. ¿me escucha? Sí, a pesar de la bulla paralela. Ya, disculpe. Doctor, una consulta. Lo que pasa es que yo anteriormente he estado con parálisis facial. A raíz de eso, los medicamentos que se me habían dado eran corticoides. Y a raíz de eso se me produjo me dijeron que era alérgica a los corticoides. Si es que se me llega a dar el COVID, ¿no? Usted menciona que sería recomendable dar corticoides, pero en mi caso, o en las personas que son alérgicas a los corticoides, ¿qué podría hacerse con ellos? A ver, lo que dije fue que si hay necesidad de utilizar corticoides hay que manejarlos con cierto cuidado y que tiene que ser con indicación médica, ¿no es cierto? Si usted necesita uso de corticoides por cada COVID, espere a que se lo indiquen y no los tome usted por su cuenta, con mayor razón. Ahora, es bien extraño que alguien sea alérgico a corticoides, ¿no? O sea, esa es una condición sumamente rara, porque precisamente los corticoides se utilizan para las alergias y se utilizan como inmunosupresores. Entonces, tener alergia a un corticoide, como usted comprenderá, no es una condición habitual, ni mucho menos, más bien es algo sumamente raro. Y eso tendrá que ser evaluado por un médico para ver qué otra medicación le dan, ¿ok? Gracias. Está muy bien. Doctor, hay algunos alumnos que están colocando preguntas por chat. Yo las voy a leer por aquí. Por favor, le pido a los demás alumnos que apaguemos. Ok, Stephanie, pero puedes pedirle a alguien que tiene ahí su micrófono abierto y con el apaguemos, por televisor favor, y con todos los todo lo micrófonos. demás. Doctor, buenas noches. Por favor, apagar los micrófonos. Voy a ir leyendo las preguntas que están en el chat, que han llegado hace un momento, para que el doctor les pueda escuchar. Los demás apaguemos, por favor, el micrófono. Hay una pregunta aquí que dice: ¿qué tratamiento recibiría un paciente de 24 años si pierde el sentido del olfato y gusto? Bueno, si tiene 24 años, no tiene ninguna otra manifestación clínica, hay que observarlo, fundamentalmente, a ver si es que tiene algún factor de riesgo, sí, si no tiene factor de riesgo, probablemente no. Habría que ver si además de la pérdida del sentido del olfato hay alguna otra manifestación. Yo me reservaría la ivermectina si es que aparecen otros síntomas más, o si fuese un paciente diabético, hipertenso o que tenga sobrepeso. El mismo paciente con 89 kilos, 90 kilos de peso y la edad que tiene joven, probablemente tenga que darle ivermectina, indudablemente en 80 gotas por kilogramo de peso, no menos de 5 días. Bien, aquí hay otra pregunta que dice: doctor, ¿qué opina sobre el uso de aspirina? Bueno, no está prohibido, no está contraindicado, ¿no es cierto? Se puede utilizar como antiagregante. Los que están tomando aspirina deben continuar. El gran problema es que los que toman aspirina y de repente otro antiagregante, ¿no es cierto? Porque ha tenido un episodio de infarto, de isquemia cerebral o lo que fuera, o plaquetaria, ticagrelor, por ejemplo, que es un antiagregante plaquetario. La recomendación es que continúen con su medicación.
Pero si hay necesidad de ponerlos en heparina, tiene que ser evaluado internamente por un médico. No se puede indicar en forma ambulatoria enoxaparina en una persona que está con doble agregación antiplaquetaria. Bien, otra pregunta es, ¿un paciente que superó el COVID, ¿al cuánto tiempo puede vacunarse contra la influenza? No, ya. Si ayer salió del COVID, hoy día también, y antes también no hay contraindicación. No hay contraindicación. Es falso que haya interferencia o nada de esas cosas sucede. No pasa nada. Bien, consultan también sobre, en pacientes diabéticos, ¿cuál sería el tratamiento? El tratamiento es el mismo en todos los pacientes, ¿ok? Lo que sucede es que si hace descompensación de su diabetes, se tiene que manejar necesariamente con insulina. No nos olvidamos de metformina o nos olvidamos de glibenclamida, sino que el paciente tiene que ser manejado como cualquier paciente que está con sepsis o con infección aguda o con un episodio nuevo de enfermedad, con insulina idealmente cristalina. Si es un paciente que viene usando ya insulina, debe mantener la dosis de su basal de su insulina lenta, Lantus o la que sea, ¿no es cierto?, NPH, la misma dosis y completar con insulina cristalina. Si las dosis de cristalina son muy altas o a cada instante, entonces sí se puede ir incrementando, como siempre se manejan los pacientes con diabetes, ¿eh? Bien, otra pregunta es, si un paciente superó el COVID, ¿puede tener deficiencia pulmonar? Es una pregunta bien complicada. Eso es totalmente cierto. Puede suceder. Los pacientes que han estado en cuidados intensivos y que han tenido dificultades y que han salido después de alta, algunos de ellos están con problemas respiratorios indudables, y inclusive los pacientes que tienen problema cardíaco también son capaces de quedar con insuficiencia cardíaca. No sabemos qué va a suceder en el tiempo, como comprenderán, porque esta es una enfermedad que apenas tiene 5 meses y se está observando que muchos de ellos no han limpiado todavía los pulmones, fuera de Perú me refiero, o sea, quedan todavía algunas huellas del maltrato de sus pulmones por la enfermedad, pero se espera que con el tiempo tengamos un aclaramiento mayor en toda la población que es afectada, porque lógicamente los más comprometidos podrán quedar con lesiones más prolongadas. Bien, acá hay otra pregunta que dice, buenas noches doctor, ¿qué opina en tomar ivermectina en forma preventiva? No tiene sentido. No está indicado. Recuerden lo siguiente. No existe tratamiento preventivo, estrictamente hablando, porque imagínense, voy a tomar, ¿le parece bien, doctor, que tome claritromicina para que no haga neumonía? No tiene sentido, ¿no es cierto? O sea, no es así. No, hay condiciones en algún grupo selecto de pacientes en los cuales se indica una terapia muy específica que se llama profilaxis antibiótica, pero son poblaciones seleccionadas por determinadas condiciones. Un paciente que tiene fiebre reumática y va a ir a hacerse una extracción dental, por ejemplo, entonces se le pone una ampolla de un antibiótico, generalmente una penicilina, para evitar que haya una endocarditis infecciosa. Pero esa es una condición selectiva, no es que use todos los días antibiótico el paciente que tiene fiebre reumática, porque todos los días no va a tener bacteriemias. Entonces, imagínense, darle ivermectina es para cuando tenga el virus, tratarlo tempranamente, que es distinto a antes que entre, porque yo no sé cuánto tiempo tendrá que usar ivermectina, porque cuándo le entrará o cuándo se le acercará el virus. O sea, siendo una idea interesante, porque alguien me puede decir, doctor, pero estamos en epidemia, en estos días a cualquiera le entra en cualquier momento, entonces mejor antes que le entre. Bueno, complicado, no tiene sentido. Bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿hay posibilidad de que se reactive la enfermedad en un paciente recuperado ya de COVID? No se sabe. Hasta ahora está claro, aparentemente, que no. Pero, bueno, de vez en cuando aparece por ahí en una publicación, y ustedes también las van a encontrar, de algún paciente que nuevamente tuvo
pero el análisis y el seguimiento que tiene que hacerse de cada caso tiene que precisar si realmente es una reactivación, es una enfermedad que ha seguido prolongada, es una infección por otro virus, en fin, para poder dar una respuesta mucho más exacta. O sea, dentro de lo que la expresión podría ser, bueno, podría ser, ¿no es cierto? Bien, aquí hay otra pregunta que dice, un paciente con IgG reactivo, prueba molecular negativa y sin síntomas, ¿puede tratarse de una reacción cruzada con otro coronavirus? Imposible decir no, claro que sí, pero lo primero que tendríamos que pensar en este momento, aquí en Perú, en nuestro medio, es que si tiene IgG, ya está vacunado, o sea, ya tuvo la infección, tuvo el coronavirus, y el hisopado es negativo porque lógicamente es negativo. Ya pasó más de 20 días y el hisopado va a ser negativo de todas maneras. Y si tiene IgG sola, es porque ya ni IgM tiene, por lo tanto está absolutamente curado y es un paciente que está vacunado y no tiene virus. Bien, aquí hay otra pregunta que dice, ¿cuánto tiempo debe recibir ivermectina en tableta un paciente de 33 años? La dosis es exactamente equivalente, ¿ok? 2 tabletitas. Yo pienso, personalmente, dije también hace unos minutitos, que yo no les voy a dar 2 días. Quizás al grueso les dé 2, pero los que están haciendo algún cuadro que me obligan a mantener la terapia antirretroviral, hasta 5 o 7 días quizás. La recomendación mundial es 48 horas, 2 dosis. Bien, otra pregunta indica, las investigaciones que se hicieron en Italia dieron como tratamiento la cardioaspirina. Bueno, lo que pasa es lo que les dije, ¿no? El cardioaspirina, o sea, la aspirina, tiene un efecto antiagregante. Y mejor que la cardioaspirina sola, es cardioaspirina con por ejemplo, les dije, con ticacilina, ¿no es cierto? O sea, perdón, ticagrelor, dije ticagrelor, por ejemplo, que es un antiagregante plaquetario de muy buen efecto, ¿no es cierto? O sea, cualquier antiagregación más una cardioaspirina puede tener un muy buen efecto antiagregante plaquetario. No, recordemos que eso fundamentalmente lo que hace es disminuir la agregación plaquetaria. Los trombos, parte de la trombosis se inicia con una antiagregación, pero aquí hay un trastorno de la coagulación y para los trastornos de coagulación ya los antiagregantes no tienen el efecto que uno busca en un proceso como una coagulopatía de consumo. Doctor, en un resultado positivo para IgG e IgM, ¿cuánto tiempo considera el aislamiento para no contagiar? Bueno, eso es un tema complicadísimo el día de hoy. Yo no estoy seguro de decir si es que este paciente sería capaz de transmitir todavía el virus, pero sí, pues, una semana, desde el último examen, una semana y repetir nuevamente, porque no sé cuándo se hizo la prueba, ¿no es cierto? Si ya transcurrieron por lo menos 3 semanas, ya tiene IgG y tiene IgM, yo espero que en una semana desaparezca IgM. Sin embargo, como les dije, hay algunos pacientes que mantienen IgM 15 días, 20 días, hasta 3 semanas. Y se supone que ya está controlada la infección porque tiene IgM e IgG. Sin embargo, como les decía temprano, el concepto fundamental es que IgM sigue presente mientras hay virus circulando y tiene que haber una derrota total del virus para que yo pueda decir que ya no tiene nada de virus y no transmite absolutamente nada. Por lo tanto, idealmente tengo que esperar hasta que IgM sea negativo. Bien, ya creo que voy a ir terminando con las preguntas. Voy a mencionar la última que me llega por aquí. Dice, doctor, a los médicos que estamos en equipo de respuesta rápida, ¿nos recomienda el uso concomitante de hidroxicloroquina con acitromicina, siendo este un macrólido que puede favorecer la prolongación del QT? O en este caso, solo asociarlo a ivermectina. Me gusta la pregunta porque por ningún motivo creo yo que se va a usar hidroxicloroquina con acitromicina. Ni lo piense. Mejor hidroxicloroquina con ivermectina. Si tienen opción de hacer el electrocardiograma, es una combinación extraordinaria. Si no,
ivermectina debe ser la droga de elección. Ivermectina debe ser la droga de elección. Yo concuerdo con que se podría usar hidroxicloroquina y estaría muy bien, pero mi percepción hasta hoy, por lo menos, hasta que me convenza yo mismo, mi percepción es que hidroxicloroquina debe emplearse con un electrocardiograma. Bien, aún han quedado varias preguntas en el chat por responder, pero ya estamos con el tiempo muy corto. Le voy a agradecer al doctor Villena por la participación del día de hoy. Le agradezco mucho por el tiempo que nos ha podido brindar para esta ponencia. En este caso les voy a dar unos comentarios para los alumnos con respecto a los certificados. Stephanie, un minutito. ¿Me estás diciendo que puedo despedirme para que ustedes sigan conversando tranquilos? Sí. ¿Puedo hacerlo? No. Sí, doctor, no se preocupe. Bueno, ha sido un gran gusto estar con todos ustedes, ¿verdad? Aunque no he podido verles el rostro ni poder conversar personalmente con más de uno de ustedes, me alegra que hayan estado presentes y que hayamos podido compartir unos momentos que ojalá les sea de mucha utilidad. Buenas noches. Cuando gusten, a través de Stephanie, lo que deseen.